Hola querida comunidad, ¿cómo están? Queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio de TTL Training Podcast. Hoy aprenderemos sobre el avivamiento en Ginebra y la vida de Juan Calvino. Bueno, la ciudad de Ginebra vivió un verdadero avivamiento que resultó en una profunda reforma que se evidencia hasta el día de hoy en Suiza. Dios dio dones a los hombres, entre ellos a Juan Calvino, para edificar a su iglesia en Ginebra y hacer de ella una iglesia gloriosa que cumplió con la Gran Comisión. Según la descripción de Robert Liardon, autor del libro Los Generales de Dios, Juan fue un maestro apostólico, un pensador y escritor reformado que se enterró las verdades ocultas que habían sido cubiertas por la ignorancia, la superstición, la persecución y la religión. Mari, ¿qué tenés para contarnos sobre la vida de Juan Calvino? Bueno, este general de Dios, como muy bien lo llamó Robert Liardon, nació en 1509 en Nogent, París, en una familia de clase media alta. A los 12 años ya fue nombrado capellán de la Catedral de Nogent, comenzando así su carrera eclesiástica. Cuando tenía 18 años, justo cuando estaba por entrar al sacerdocio, su padre fue excomulgado de la Iglesia Católica y le ordenó dejar el sacerdocio para estudiar abogacía. La noticia fue terrible para Calvino, pero a pesar de que él no tenía una relación muy cercana, estrecha con su padre, le obedeció. La verdad que dejar su vocación para obedecer a su padre terrenal fue una muestra de obediencia de Juan. Así, a través de muchas situaciones difíciles, formó un carácter que le permitió sostener el carisma y los dones del Espíritu que recibió para edificar la iglesia. Impactante. Realmente, cuando murió su papá, tuvo la libertad para elegir la profesión que deseaba, pero sin embargo decidió terminar lo que había comenzado, la carrera de leyes. Esto muestra en él un carácter de perseverancia y de fidelidad. Una vez que se recibió, se dedicó a escribir su primer libro. Para ello se fue a vivir al hogar de un devoto luterano. Allí quedó bajo la influencia directa del protestantismo y en este ambiente de libertad pudo fluir en sus ideas y es probablemente donde tuvo un encuentro con Dios. Este hombre que lo hospedó era un hombre muy bondadoso, apasionado, servicial y realmente se brindó totalmente a Calvino. Él fue el que gestó en Calvino un espíritu de libertad. Más adelante, Calvino fue testigo de cómo este hombre murió como mártir en la hoguera. Esta fue una marca para Juan que jamás sería borrada. Empezaba a ver la persecución de cerca. Exactamente. En algún momento de su vida, así también lo hizo Pablo. Tuvo que renunciar a su carrera religiosa y dentro de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, fue un momento clave porque fue un momento bisagra. Fue allí donde él corta el vínculo con la Iglesia Católica y comienza a vivir oposiciones. En 2 ocasiones fue encarcelado injustamente, también como Pablo, y muchas veces arriesgó su vida por compartir sus ideas. Se quedó en Francia hasta que la persecución se tornó más intensa. Y allí se ve obligado a refugiarse en Basilea, Suiza. Y en Basilea escribe la primera edición de su libro Institución, que es un libro que aún hoy es muy comentado. Y tomó el libro, se lo envió al rey Francisco I católico con una carta acusando al rey de asesino. Esta actitud de él y su osadía al mandárselo al rey revela la valentía de Juan. Esto hizo que aumentara la persecución a su persona. Gracias, Mari. Muy bueno. Te preguntarás, ¿cuál fue el contexto donde sucedió esto? Santi nos lo va a contar. Esta persecución que vino lo llevó a Ginebra. Él pensó pasar solo la noche, pero Dios cambió el curso de su vida. Conoció a un apasionado evangelista llamado Guillermo Farel. Farel era radical, un predicador persuasivo, dramático y ferviente. Al hablar de esa noche decisiva, Calvino dijo: Dios me lanzó al juego.
Si bien Calvino ya había planeado su vida y transformar Ginebra no estaba en sus planes, se entregó a la voluntad de Dios. En esto podemos ver cómo Dios da dones a su iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Dios unió a un evangelista como Farel y a un apóstol y maestro como Calvino para producir un avivamiento y edificar su iglesia en Ginebra. Farel además era profeta y sus palabras trajeron redirección a la vida de Calvino. Él descubrió que cuando somos obedientes, Dios nos lleva a un nuevo nivel de liderazgo. Paradójicamente, Calvino no creía que el oficio de apóstol siguiera vigente, pero él fue un verdadero apóstol. Tampoco creía que el oficio de profeta siguiera vigente. Sin embargo, respondió a la voz profética de Dios a través de Farel, que lo posicionó en el plan de Dios y lo sacó de sus propios planes. Calvino asumió su rol de pastor en público y Farel, con su pasión, logró el apoyo de las autoridades políticas de Ginebra para la reforma. Calvino se dedicó a hacer discípulos y a cumplir con la gran comisión al enseñar a guardar todas las cosas que Jesús mandó. Creó una confesión de fe, un programa educativo y una reforma en la alabanza que trajo un verdadero avivamiento. Este avivamiento se manifestó en un cambio radical del estilo de vida de la gente que vivía en Ginebra, así como ocurrió en el avivamiento de Éfeso, en Hechos 19 y 20. El nivel de santidad que se vivía lo llevó a negarle la cena del Señor a religiosos que vivían en la iglesia, pero a su vez practicaban habitualmente una vida de pecado. De la misma manera que este avivamiento generó disturbios en la ciudad de Éfeso, en Ginebra también la oposición fue tan fuerte que logró que los expulsen de la ciudad. Ellos terminaron en Basilea, donde Calvino se deprimió profundamente por la injusticia. Él no tenía ni plata, ni fama, ni ministerio. Hasta un Farel lo dejó. Tremendo, Santi. Tremendo momento de su vida. Silvi, cuéntanos cómo salió de esta situación tan difícil. Tiempo después, Martín Bucero lo invitó a pastorear en Estrasburgo, otra ciudad de Francia. Esta ciudad era un centro de la Reforma floreciente. Y este fue un tiempo de descanso de la oposición, la persecución, en medio de mucho trabajo y fue un tiempo de mucha sanidad para Calvino. No tuvo que pasarse todo el tiempo luchando contra la oposición, sino que pudo edificar la iglesia y estar cerca de gente que lo valoraba y lo amaba. En ese ámbito pudo introducir la adoración pública. Hizo un cancionero para que la gente pueda participar y sumarse a los altares de adoración. Pero Ginebra, mientras él estaba ahí en Estrasburgo, quedó a la deriva. La Iglesia Católica se había quedado sin su pastor y también había quedado sin nadie protestante. Entonces envía la Iglesia Católica una carta a Ginebra escrita por el obispo Sadoleto para instalarse ahí, pensando que el evangelio compartido por los reformadores ya había sido olvidado. El gobierno de Ginebra le pide perdón a Calvino y le envía una carta para que le conteste por favor al obispo. Su respuesta fue contundente, una carta que hasta el día de hoy contiene verdades que traen luz y libertad. Hay gente que asemeja esta carta al tratado que posteó Lutero. Según el autor del libro Los Generales de Dios, la carta fue una de las reivindicaciones más extraordinarias publicadas durante la Reforma. Después de esto, la Iglesia Católica jamás volvió a Ginebra, ni generó oposición para el avance de la Iglesia. Lo dejó actuar. Al año, Calvino se casa con Idelette, una mujer viuda con la que vive un hermoso matrimonio. Y un año después recibe una invitación para pastorear la iglesia nuevamente en Ginebra. Aunque lamentaba la idea de regresar, una vez más obedeció a Dios y volvió. De su retorno a Ginebra, él dijo: «Esto es un sacrificio para el Señor». Con lágrimas en los ojos le confesó a un amigo: «No hay lugar bajo el cielo del que tenga mayor temor». Juan Calvino era valiente, enfrentó el temor y volvió a Ginebra. Gracias, Silvina. Y ahora va a comenzar el gran mover de Dios en Ginebra. Santi, contanos lo que sucedió en esa ciudad. Y bueno, una vez en Ginebra, Calvino reorganizó la iglesia. Así como Pablo nombró ancianos y empoderó a otros para el sacerdocio de todos los santos, lo hizo Calvino.
Introdujo la consejería personal, el oficio pastoral, el oficio de maestro y la oración en espíritu y en verdad. También creó una escuela que formaba misioneros y los lanzaba al mundo. Hubo una gran expansión desde Ginebra a través del envío de misioneros y a través de la literatura. En Ginebra se estableció una de las imprentas más importantes de la época, que distribuyó material de la Reforma, sobre todo Biblias traducidas a los idiomas vernáculos al resto del mundo. Calvino soñó con hacer de la iglesia de Ginebra y de la ciudad un lugar donde el reino de Dios estuviera establecido, proclamando la verdad, empoderado por el Espíritu Santo, y en la gracia de Dios vieron esta transformación. La iglesia de Ginebra fue usada como ejemplo para las iglesias protestantes en todo el mundo. Impresionante. Gracias, Santi. Nos acercamos al final de este episodio y queremos repasar algunas perlas del avivamiento en Ginebra y su transformación hasta hoy. Un verdadero equipo apostólico que llevó a cabo la Gran Comisión. Me impacta cómo Juan Calvino no trabajó solo, sino que Dios completó los dones de la iglesia a través de su amigo Farel. Juntos lograron hacer discípulos en Ginebra y establecer el reino de Dios ahí. Sí, y aún hoy hay características de Suiza que son legado de la transformación que hubo gracias a esta reforma. Suiza hoy es un país confiable, rico, pacífico y que nunca se involucró en ninguna guerra. Es un país próspero y ordenado. Dios quiso volver a darle forma a la ciudad de acuerdo a la palabra y a la guía y al poder del Espíritu Santo. Y se nos viene esta promesa de Dios en Éxodo 26, que dice: cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por lo que cada uno compartió. Impresionante historia de vida y transformación. Definitivamente no podemos finalizar este episodio sin ser desafiados a vivir lo que Calvino vivió al haber obedecido las palabras de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Tenemos acá de parte de Jesús 2 grandes promesas: que a Él le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, y nos la delega, y que también nos asegura estar con nosotros siempre. Así es, amén. Así es, y es por esto que nos unimos todos en oración y te agradecemos, Padre bueno, por la vida de Juan Calvino y los hombres que estuvieron estableciendo el reino de los cielos en la tierra con él en Ginebra y desde ahí en las naciones de la tierra. Te pedimos que podamos imitar su fe y desarrollar el carácter necesario para sostener tus dones, aprender de ellos y tener la pasión, la valentía y el celo por tu reino que tenían. Que al vivir con nosotros el diseño de iglesia, seamos la iglesia gloriosa que avanza la gran comisión para que tu reino sea establecido aún más en Córdoba y se expanda desde acá a las naciones de la tierra. Que la misma transformación que hubo en Ginebra la haya en nuestras ciudades y que tu bendición permanezca por generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ahora sí, hemos llegado al cierre de este increíble episodio. Esperamos que al igual que a nosotros, el Espíritu Santo te haya hablado a lo profundo de tu corazón. Desde TTL Training queremos seguir animándote a que crezcas en conocimiento a través de experiencias profundas con Dios.